Mi alma te glorifica. Gloria a su nombre. Mi alma te alaba a Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Vamos a buscar la palabra que se encuentra. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. El viernes estuvimos predicando el tema que nos pasa. Amén. Hablando de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. A su nombre sea la gloria. Y créanme que me gocé de una forma maravillosa y el Espíritu ministró mi vida una vez más. Santo eres Dios. Y hoy estaremos predicando bajo el tema: hay dos maneras. Hay dos maneras. Hay dos maneras. A su nombre gloria. Santo eres Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Amén. Amén. Y la palabra dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que apareció dice: amén. Amén. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Como dice el pastor, repite diciendo a mí: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y alabamos Dios, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este privilegio que tú nos permites delante de tu presencia, para así exponer esta palabra conforme tú la has puesto en mi corazón y en mis labios. Yo te pido que tú te glorifiques a través de las plataformas, a cada vida, a cada alma que está escuchando, especialmente los que están claudicando en los pensamientos, aquellos que se han apartado, aquellos que lamentablemente fueron engañados, fueron turbados por los vientos que han soplado en este tiempo, y sobre todo para la iglesia local. Señor, me incluyo, Señor, porque sabemos que esta palabra es poderosa para cambiar, para transformar y para hacer de aquello por lo cual es enviada. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar la iglesia. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios. Hay dos maneras. Esa es una pregunta que debiéramos de hacernos, especialmente el tiempo que estamos viviendo, que la Biblia nos enseña claramente que son tiempos de confusión, tiempos de engaños. Amén. Ya usted sabe que cuando Jesús estuvo con sus discípulos allá en Getsemaní, aparentemente ellos tenían una conversación con Jesús. Indiscutiblemente yo sé que es así, yo entiendo que es así. Porque si algo Jesús hizo fue aprovechar el tiempo en su ministerio. ¿Y qué sería esa conversación maravillosa que ellos hayan tenido? Ya que ellos eran, o siendo pueblo de Dios, conocían los tiempos. Pero cuando Jesús empezó a manifestarse, a darse a conocer, el pensamiento de ellos cambió. Como hombres de Dios, como pueblo de Dios, porque el pueblo esperaba al Señor de una forma diferente. Pero hablando de ese gran acontecimiento que aparece en el libro de Mateo 24, le hicieron una pregunta al Señor, sobre todo sobre el tiempo del presente, tu tiempo y mi tiempo. Y cuando le hicieron esa pregunta, hay algo que nosotros tenemos que entender, que el Señor enfatizó primeramente, y es el engaño. A su nombre sea la gloria. Amén. Y nosotros los que estamos viviendo este tiempo hemos podido ver verdaderamente el engaño espiritual. A su nombre sea la gloria. Por eso vamos al tema: hay dos caminos, dentro o fuera. ¿Se es de Dios o no se es del Señor? Que es lo mismo. Santo, mi alma te alaba, Dios.
Cuando vamos a la palabra y leemos del versículo 4 en adelante, mire la pregunta que se hace ahí en el libro de Santiago, a su nombre gloria. Santiago 4, versículo 1 al 8 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Porque si hay algo que ya nosotros conocemos y entendemos, es que en nosotros hay una vieja naturaleza. Desean lo que no tienen. Entonces traman y matan para conseguirlo. Estoy leyendo otra versión para que entienda más claro o más directo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea que en nuestro interior hay una guerra espiritual, hay una batalla. Por eso que la palabra nos enseña, como dicen los puertorriqueños, que el aceite y el vinagre no se mezclan. Amén. Entonces, las cosas de la carne y las cosas del espíritu no se mezclan. Hay una guerra, hay una batalla. Y es algo que ya nosotros entendemos y conocemos. Pero lamentablemente, por el tiempo que estamos viviendo del engaño, hemos aprendido que hemos dejado pasar todo esto por alto. Y es por eso que Dios nos está trayendo un recordatorio en este tiempo. Dese cuenta de la forma y manera que Dios nos está hablando. Aleluya. Porque lo maravilloso de Dios, que como hemos hablado antes y usted conoce, a su nombre gloria, es que Dios no es como el hombre. Sí, el problema de nosotros muchas veces es que miramos al hombre. Y cuando el hombre cae, nosotros caemos con él. Por eso muchos pastores cayeron de la gracia de Dios, hayan sido hombres o no hombres de Dios, cayeron ante la gracia de Dios, porque fueron vistos como hombres de Dios, lo hayan sido o no. ¿Y qué hicieron la congregación? Se cayeron también. A su nombre sea la gloria. Santo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, como dije anteriormente. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo que piden con malas, porque lo piden con malas intenciones. O sea, hay que saber pedirle las cosas a Dios. Porque la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. ¿Por qué? Porque pedimos muchas veces conforme a nuestra humanidad. Por eso Dios nos dice claramente: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Su nombre será gloria. O sea, ya nosotros no somos seres naturales, nosotros somos seres espirituales. No somos ángeles, no tenemos alas. Amén. Somos pecadores. Eso lo enseña la Biblia. Si algo el pastor conoce es que usted y yo y nosotros somos pecadores, los que no tenemos licencia para pecar. A su nombre sea la gloria. Santo. Pero mire, es fuerte lo que la palabra nos habla, pero tenemos que entrar a ella. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? O sea, está hablando que hay una iglesia, y tenemos que ser claros en este mensaje, hay una iglesia que espiritualmente adultera, pero eso no es nuevo, porque cuando vamos a la antigüedad, al Viejo Testamento, vemos como el pueblo de Dios se buscó ¿qué? Otro esposo, espiritualmente hablando, como cayó en adulterio, en fornicación espiritual, y las consecuencias.
Y el problema es que sabemos, entendemos y nos damos cuenta que la historia se repite. Y como hablamos estos días atrás, y por eso lamentablemente esto es más feo que feo, por no usar otra expresión. ¿Por qué es más feo que feo? Porque si la palabra nos dice que muchos en este tiempo se iban a perder, imagínense con el caos que estamos viendo, son más de lo que nosotros entendíamos. Que hoy en día se pueden contar con las manos. A su nombre sea la gloria. Sí, porque esto hermano, esto no es historia, ya lo hemos hablado antes. Esto es serio. Si es serio para nosotros nuestra vida, si es serio para nosotros nuestro trabajo, si es serio para nosotros nuestra familia, si es serio para nosotros todo lo que nosotros poseemos, cuán serio es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese regalo, esa salvación. Pero como hay otro evangelio, y no es que lo haya, no es que lo haya, como dijo Pablo, no es eso. Amén. Porque no hay dos billetes, hablando del dinero. Está el billete falso y el billete verdadero. Pero muchas veces, y conforme a la tecnología del tiempo que estamos viviendo, esa falsificación a veces no se ve, no se nota. Hay que tener, ese tipo de personas que trabajan con eso, tienen que tener un conocimiento y estar al día, escuche bien. No es que llevan ya haciendo lo mismo por 40 o 50 años. ¿Usted me entiende? No es que llevan estudiando la moneda por 60 años. No se trata de eso. Es que están al día. O sea, al corriente, están pendientes de la nueva tecnología, los papeles que se preparan, cómo los preparan para falsificar las monedas. Así de esa misma forma y manera, tú y yo tenemos que prestar atención a esta palabra, porque hay muchos falsificadores. Y aunque ese no es el tema, el énfasis del mensaje esta noche, hay muchos falsificadores. Dice la Biblia, falsos profetas, falsos maestros, que tuercen. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Y yo quiero seguir porque hay bastante, en cierto modo, para hablar, y quizás me tome 5 o 10 minutos más de lo normal, porque tengo que traer conforme a lo que el Espíritu me trajo. A su nombre sea la gloria. Y quisiera traer una pequeña introducción como siempre. Mientras meditaba en este mensaje, escuche bien, vino a mi memoria lo que está pasando en Rusia, donde hay un pueblo que está huyendo de la guerra, personas, hombres de 57 años de edad, que no quieren ir a la guerra. Ellos saben, escuche bien, no por ser viejos, ellos saben que no hay ningún beneficio o ningún propósito para ir a la guerra. A su nombre, gloria. Amén. Pero cuando hablamos del cristiano, pero cuando hablamos de la guerra del cristiano, aquella que Jesús comenzó en el ministerio, del que Él le dijo al Padre, envíame a mí, las cosas son diferentes. Amén. Por eso ya nosotros conocemos ese concepto o esa expresión bíblica que nos dice que tenemos que ¿qué? Tomar nuestra cruz. Y cuando hablamos de cruz, hablamos de sacrificio. Y cuando hablamos de cruz, no hablamos de algo positivo. Porque cuando hablamos de cruz, se habla de ¿qué? De una maldición. Por eso muchos no quieren tomar la carga, la responsabilidad. No quieren. Quieren, como dicen por ahí, un evangelio que tenga, ¿cómo dice el niño? Flow. Flow. ¿Sí? Perdóname. ¿Es así? ¿Un evangelio? Light. Entonces, no se quiere hablar de esto, pero hay que hablar de esto. Porque cuando usted habla a sus hijos, y ahora nosotros, los que somos adultos, cuando le hablamos a nuestros nietos, tenemos que hablarle con la verdad. Y la única verdad que yo le puedo hablar a mis hijos, a mis nietos, es con la verdad bíblica. Mire, desde que mis niños nacieron, mis niñas, y ya tengo nietos, ellos saben que yo nunca en la vida yo le he hablado de ningún tema diferente.
ningún tema diferente. Podemos gozarnos como ayer, que nos pasamos un tiempo maravilloso con la familia y podemos ir a distintos lugares y pasarla bien. Pero la única verdad, no realidad, la única verdad es una, y es la palabra de Dios. Y si tú eres joven y quieres ser algo en el mundo, en la vida, sabes que tienes que hacerlo, pero conforme al orden que Dios establece. ¿Por qué? Porque están viendo muchos adultos que están extraviados, porque no comenzaron correctamente. A su nombre sea la gloria. Santo, santo eres Dios. Mi alma te glorifica, a su nombre gloria. Santo eres Dios, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Sí, hubieron muchos acontecimientos en cuanto a Jesús, porque cuando Jesús trajo la palabra, escuche bien, se vio como un qué ante el hombre, como un revolucionario. Y cuando nosotros en este tiempo traemos la palabra, se nos ve de esa misma forma, de esa misma manera. Señor, de un oponente. Santo. Cuando vamos a Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo le pregunto, ¿habrá algo en el mundo para que nosotros soltemos todo y salir corriendo? ¿Valdrá la pena que después de haber conocido este evangelio? Por eso tenemos que tener cuidado respecto al engaño. Y aunque ese no es el énfasis, amén. El énfasis de este mensaje es que hay dos caminos, pero hay un camino verdadero y hay un camino falso. Y hay muchos que dicen que están correctos, santo, mi alma te alaba a Dios, porque dicen, no, pero ellos están bien también. Ellos hablan de Dios. Mire qué directo Dios nos está hablando esta hermosa tarde. Por eso que yo le digo, y tengo que traerlo, y lamentablemente estamos grabando. Yo no como en cualquier lugar, y no porque sea viejo y maniático. Y yo como casi de todo, como dice mi amada. Pero yo he aprendido lo que es el gusto por la comida. Y lo que es el sabor. ¿Entiendes? Y lo que es, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y tal vez lo que a ti te gusta es diferente. Y podemos diferir. Porque en lo humano, en lo que estamos hablando respecto a la alimentación, tú puedes tener unos gustos y yo otros. O quizás hablar de nuestra cultura, que es diferente también. ¿Amén? Pero cuando se trata de la palabra, no es así. Hay una. Hay una. Hay una. Entonces, ¿habrá algo en el mundo para que nosotros soltemos todo y salir corriendo? ¿Podrían 10 mundos como este? Escuche bien. ¿Podrían 10 mundos como este comprar el valor de un alma? Mira, hermano, esto es serio. Y la Biblia nos enseña que todos vamos a ir al cielo. La Biblia nos enseña que todos vamos a ir al cielo, aunque usted no lo entienda, no lo crea. El problema es que no todos vamos a quedar allá arriba. Porque es que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y quizás nosotros nos hemos guardado en este mundo para que la ley, ¿verdad?, no nos juzgue por algo, y por eso muchos en su vida pasada no quisieron ser delincuentes, ladrones, etcétera, etcétera, y se guardaron y se siguen guardando porque no quieren ser enfrentados o no quieren ir a una corte y quieren hacer las cosas correctamente. Estamos hablando de nuestra vida pasada. Pues se supone que en la vida en Cristo, aleluya, las cosas se conforman a la palabra, pero como hay otro evangelio que Dios perdona todo, que Él pagó el precio de la cruz de Calvario,
allá tú con lo tuyo. Pero la palabra nos enseña que no es así. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Romanos 9, 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo. Hablando Pablo, escuche bien. No miento, así está escrito. Romanos 9, 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento. Hablando Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Puso a Dios que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo, porque deseaba yo mismo ser anatema, maldito. Eso está escrito en la palabra, Romanos 9, 1 al 3. Separado de Cristo, ¿por amor a qué? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo decía, y está escrito en la palabra de Dios, esas palabras, que él deseaba, conforme a su conciencia, ser llamado maldito. Por eso dice anatema, por sus parientes, respecto a que ellos recibieran esa verdad. ¿Qué el hombre quisiera hacer por lo suyo? ¿Qué quisiéramos hacer nosotros por nuestros familiares? Respecto a esta palabra. Y Pablo nos trae esa expresión tan profunda. Le dije que viene tú predicando por el tema que nos pasa. Pero si se te olvida algo, escucha bien de este mensaje, que no se te olvide esto. Escucha bien esto, iglesia. Presta atención en este punto. Porque esto está hablando de ti, de mí. Esto está hablando de nosotros. Miren lo paciente que estoy siendo con la palabra de esta hermosa tarde. Porque ahí en nosotros, por la corrupción, o sea, la caída adámica, siempre latente, aún en el corazón regenerado, que somos tú y yo, por la gracia de Dios, los movimientos pasionales de toda índole, que dice que se adelanta al sereno juicio de la razón y pervierten el juicio. Se adelantan al sereno juicio de la razón y pervierten el juicio que se lleva a cabo en el tribunal de la conciencia. Y hacen de lo bueno, que lo bueno sea ¿qué? Dictaminado como malo y viceversa. En nosotros hay una condición, humanamente hablando, ¿me explico? Hay una naturaleza que no importando, escuche bien, que tú y yo hayamos sido regenerados en Dios, que siempre va a estar ahí. Es por eso que muchos toman ese comportamiento como de ellos. Por eso cuando vamos al libro de Santiago, yo me gustaría que usted se estudie el libro de Santiago. Vemos cómo Dios nos habla en su palabra tan claro a nosotros la iglesia. Para conocer cuál es verdaderamente nuestra naturaleza. Que aunque nosotros nos convertimos a Dios y en nosotros habita una nueva naturaleza, hay una vieja naturaleza que ¿qué? Que se revela en ti y en mí. Como predicó mi hermana pastora hace muchos años atrás, quizá, no sé, 3 o 4 años, no me acuerdo, que dentro de nosotros habían de qué, pastora, ¿se acuerdan? 2 perros peleando. 2 perros peleando dentro de nosotros. Y eso Pablo nos expresa en la palabra. Hay una guerra espiritual en nuestro interior. O sea, nosotros no podemos decir que porque aunque Cristo dice en su palabra que Él murió por nuestros pecados, nosotros vamos a permitir que esa vieja naturaleza se manifieste. ¿Que eso pasa? Sí. A su nombre gloria. Mi alma te alaba a Dios. Y mira esto que está aquí integrado en este mensaje. Si la palabra nos dice que el que no esté dispuesto a dejar padre y madre
e incluso su propia vida. Muchos dicen que eso es una mala interpretación, lo que se traía ahí. Esto es algo súper importante. Está en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, eso Dios está hablando con quién, con nosotros, con los seres humanos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, santo, mi alma te alaba. El problema es que hemos tenido esas palabras en poco. No, es que Dios lo que está diciendo ahí, no, hermano, Dios. Cuando buscamos la definición, su nombre sea la gloria, de aborrecer, habla de detestar. Enormemente algo o alguien. ¿Usted lo cree que es así? Detestar. Cuando vamos a la palabra nos enseña en la definición bíblica, habla de repudio y rechazo. Vamos a traerlo, ¿verdad?, de una corta forma o manera, o de ponerlo en segundo plano, o sea, hacia un lado. Porque la palabra no se contradice, la palabra nos enseña a nosotros que el que no ama a su padre y a su madre, el que no honra a sus padres, y eso es bíblico, pero está hablando conforme a la experiencia que tiene el cristiano, no en este tiempo, desde el principio. Porque a mí me viene a la mente, a mi corazón, cuando Jeremías, los que conocen la palabra, cuando Jeremías trajo aquella palabra que el pueblo rechazaba, Jeremías no quería traerla. Y yo creo que Jeremías fue uno de los primeros que sus padres se levantaron en contra de él. Ellos conociendo la verdad. ¿Se da cuenta el punto? Nuestros padres a veces, conociendo la verdad, prefieren, hay santos, nuestros padres naturales, está hablando ahí, prefieren que nosotros disfracemos las cosas con una mentira. Porque Dios entiende y Dios conoce. Y yo creo que el consejo más grande que tú y yo podemos recibir es de quién, sobre todo, de nuestros padres. Entonces Dios dice que tenemos que ¿qué? Tenemos que aborrecer esa acción. Eso es lo que está hablando, ¿no? Porque aún nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, como decía el versículo, van a tratar de cambiar nuestra mentalidad, tratando de decir que eso no es lo que Dios habla ahí. Eso no significa, hay santos, eso no significa que si hoy usted tiene un servicio aquí, hoy es domingo, tenemos un servicio aquí, y usted tiene un compromiso con trabajar con su padre o su madre o un pariente que está encamado, escuche bien, usted esté aquí. No. Porque si usted tiene una responsabilidad, sobre todo con nuestros seres queridos, y tenemos un familiar que está encamado, y usted sabe que por una razón usted tiene que estar allá, tiene que estar allá. ¿Se da cuenta? Tiene que estar allá. Porque cuando hablamos del pueblo de Dios en la antigüedad, ¿sabe lo que hacían? Lo contrario. Porque se sacaba esto de contexto y se sigue sacando de contexto. Porque cuando se trata de servir, tenemos que saber cómo servir, que hay un orden. Y cuando se trata de lo que estamos hablando, usando ese ejemplo tan drástico de un familiar, o sobre todo un padre o una madre encamada, no es que Dios entiende, es que hay un orden escrito. Pero de que se nos impida a nosotros traer esta palabra y vivirla conforme que está establecido, no hay nadie aún en nosotros, usando nuestra parentela, como usa la palabra, que nos puede impedir esto. Porque eso acontece en el presente. Eso acontece hoy en el presente. Hay familiares, esposas, esposos o hijos que no quieren que nosotros
Hagamos conforme a lo que la palabra establece. Piense, medite sobre eso. No vamos a sacar la palabra de contexto. La palabra nos enseña que hay que aborrecer esa acción, esa actitud de parte de Él. O sea, no cabe, no es bíblica. ¿Cuál? En estar de acuerdo en algo que la palabra nos dice que no. Tenemos que ser firmes, aunque nos cueste la vida. Pero hay un pueblo que no está dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo. Por eso vemos hoy en día, hay santos, y esto no estaba en el mensaje, por eso vemos hoy en día donde hay cristianos que todo el tiempo viven en una falsedad, viven en una mentira. Cuando van a comprar una casa, hay santos, todo estaba ahí, ¿sabes? Cuando van a comprar un auto, cuando van a obtener un beneficio, cuando los papeles, hello. No, Dios no necesita que seamos así. No, porque ese es el consejo que nos dan nuestros padres, porque ellos saben, ellos conocen, nuestros hermanos. No, hay que aborrecer esa acción. Porque si de algo Dios se agrada es de que nosotros seamos una persona conforme a lo que Dios puso en nosotros. Justa, claro. Nos cueste lo que nos cueste. Pero un aplauso al Señor, a su nombre sea la gloria. Mire cómo nos dice la palabra, porque tiene que haber algo que nos está distrayendo o que nos seduce. Esto como que pasó un estudio, ¿se da cuenta? A su nombre gloria. En Santiago 4, 1 al 6. Lo hablamos antes ya. Amén, ¿verdad? Lo leímos ahorita. Amén. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y heredéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Os pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu, a su nombre gloria, que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, Dios depositó su Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu quiere hacer una función conforme a lo que Él determinó. Por eso dice la palabra, nos enseña que cuando nosotros caminamos en este mundo y hacemos las cosas contrarias, aunque sean simples, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. No contristéis el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de contristar, hablamos que nosotros vamos camino a la muerte espiritual. Dese cuenta la similitud del mensaje del viernes y el domingo hoy. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa lo que nos está sucediendo en nuestra vida muchas veces? A su nombre sea la gloria. La interpretación más natural de este difícil pasaje no es interpretar la palabra espíritu como una referencia al Espíritu Santo, como se hace aquí, sino al espíritu caído del hombre, el espíritu que es responsable de la propensión del hombre hacia el pecado. ¿Amén? Cuando usamos la palabra propensión, habla de una inclinación o disposición natural hacia una cosa, predisposición o tendencia a contraer una enfermedad. El espíritu caído del hombre anhela, y buscamos eso en el original, epipotein, que significa y nos habla respecto a que va contrario, o sea, hacia la envidia. Esta envidia se manifiesta en egoísmo y malevolencia. O sea, ¿qué nos quiere decir? Lo que hablamos anteriormente, hermano. Que nosotros, si no nos cuidamos, si nosotros no vamos a la palabra,
Vamos a vivir conforme a lo que el mundo establece. Usted puede haber sido regenerado, como yo también. Pero si no caminamos escudriñando esta palabra, amén, su nombre es gloria. Amén. Por eso el tema, escuche bien, hay dos maneras. Hay dos maneras. Hay dos formas, no las hay. No las hay. ¿Por qué no las hay? Porque no hay otro evangelio, iglesia. Lo que pasa es que en ti y en mí hay dos naturalezas. Pero hay veces que nosotros manifestamos la vieja naturaleza y no nos damos cuenta. Mas sin embargo, el hermano o el amigo, como creo que expresamos, no sé si fue, no sé, tuvimos una conversación estos días con alguien y estábamos hablando respecto a ese punto, respecto al testimonio. La pastora trajo algo en relación a él. A mí ahorita, cuando empezamos a hablar respecto al testimonio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, iglesia. Nuestro testimonio es sumamente importante porque nosotros representamos a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nos guste o no nos guste, tenemos que morir a esa vieja naturaleza que nos lleva al principio, lo que hablamos ahora mismo, pero después hace un desliz, como hablamos el viernes, y ¿sabe dónde llega? Al adulterio. No hablando del adulterio natural solamente, sino también adulterio espiritual. Mucha gente no puede definir, no sabe definir cuál es más malo de los dos. Los dos son terribles. Pero el adulterio espiritual, en un hombre y una mujer que conoció a Dios, es algo terrible. Pero pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. Pero sí, eso nos pasa a nosotros. Si descuidamos esta salvación tan grande. A su nombre sea la gloria. Por eso Santiago 1, 19-25 nos dice que tenemos que ser hacedores. Mira, Dios nos viene hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se da cuenta? La cual puede salvar vuestras vidas o vuestras almas, debo decir. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante que al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira, ¿no ves? Los hermanos se dan cuenta de lo que tú eres, lo que yo soy. Pero como hoy en día hay santos, eso es Puerto Rico, chitón piña, no, ningún chitón piña. Con amor, con mansedumbre hay que corregir el pecado. Hermano, usted tiene un problema. No se ve bien, usted está dando testimonio. Mira, hermano, eso yo lo vi aquí hace 15 años atrás, en Oklahoma, cuando llegué en una congregación donde los hermanos corregían a los hermanos. ¿Y cómo usted cree que andaba esa iglesia? De visita. Aunque muchos eran hipócritas, porque muchos se interesan por la hipocresía, para que no vean, pero a espaldas hacen lo malo. Su nombre sea la gloria. Santo, mi alma te alaba, Dios. Vamos a cortar un poquito. Por eso Dios nos manda a vivir una vida separada, hermano. Y eso usted ya lo conoce. Una vida santa. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, usted también, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Ya tú y yo le servimos a Dios. Mira, hermano, lo digo otro día, lo digo así mismo. El que no quiera servirle conforme a la palabra de Dios, no le eche para su casa.
Así se lo digo como pastor. A veces para su casa. No estoy hablando con la congregación exactamente, estoy hablando con los que están atrás de la plataforma. A veces para su casa no busque a Dios. Porque por nuestra causa el Evangelio es vituperado. Por causa de esos hombres el Evangelio es vituperado. Usted sabe ahora mismo tanta gente que se apartó porque le fueron engañados. Que el enemigo usó todas esas estrategias indiscutiblemente, claro que sí, porque este es el tiempo. Pero ¿sabe toda la gente ahora mismo, después de la pandemia, que se apartó y no quiere saber de Dios? Como si Dios tuviera culpa. No, hermano. Yo aprendí algo hace muchos años atrás. Y mañana puedo estar y no sé dónde, porque eso Dios lo sabe, ¿verdad que sí? Yo tengo misericordia. Pero yo aprendí algo. Escucha bien. Cuando yo veía así, veía una congregación, muchas veces yo me sentaba aparte. Y cuando yo veía que alguien se sentaba cerca y me iba a traer problemas, no quise el mismo día, porque después yo me veía y me movía. Y muchas veces tú vienes y la iglesia está tan llena que tú no puedes sentarte hacia parte. Perdona que lo diga así, porque aquí yo vengo a ver a Dios. Yo vengo aquí porque yo tengo una necesidad. Yo vengo aquí porque yo necesito una restauración. Yo vengo aquí porque yo tengo vida secular. Una guerra, una batalla. Todos estamos en guerra, hermano. Estamos en batalla. Tú estás peleando por una cosa y el hermano está peleando por otra, pero todos estamos peleando por algo en nuestra vida. Señor. Sí, hermano. Entonces venimos aquí a recibir ¿qué? Ese aliento, esa fortaleza de parte de Dios. Y es por eso que Dios nos trae esta palabra, para que nosotros aprendamos a conocer qué es o quién es nuestra carne, nuestro Dios, nuestra naturaleza. Que decimos que la conocemos, bueno, tal vez la conocemos, pero no la sujetamos, no la sometemos. Y hay muchas cosas que parece que no son malas para nosotros, pero las hacemos. Pero a la larga traen consecuencias. Entonces yo digo, el que no le va a servir a Dios en este tiempo, y lo digo así mismo, hermano, con amor y con respeto, mira, no es que es en tu casa, quizás Dios tenga misericordia. Eso lo enseña la Biblia. La Biblia dice, por cuanto no le quede frío y caliente. O sea, no seamos tibios. Hay un pueblo que está caminando en tibieza. Hay santos. Entonces, en 2 Corintios 4:4, dos versículos más y terminamos. 2 Corintios 4:4 dice, vamos a buscarlo, a su nombre de gloria. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. 2 Corintios 4:4, ¿creemos? En los cuales el Dios de este siglo llegó que el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, eso está hablando de aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros tenemos una lucha con Dios. No es con tu mujer, no es con tu esposo, no es con tus hijos. Esas son cosas opcionales. Si tenemos en esta vida, tenemos que trabajar con ella. Con la muerte de un ser querido. Que nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué si yo te sirvo? Son procesos que tenemos que aprender a pasar, a vivir. Amén. Pero hay algo en nosotros que siempre va a estar en ti y en mí. Que todos tenemos que luchar, no solamente los nuevos, todos tenemos que luchar. Que buscar la forma de que nosotros poco a poco nos vayamos alejando de la presencia de Dios. Dese cuenta, usted que está aquí, presente, y usted que está a través de internet. Esos hermanos que están apartados, ¿cómo empezaron? Poco a poco se empezaron a echar para atrás. Poco a poco. Poco a poco. Y ya no lo vemos. Ya no están. O sea, no es lo mismo que el mundo que es incrédulo. Y Satanás, ¿de qué? Le cegó.
Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ¿qué hizo el Señor? Nos iluminó. Pero aunque Cristo nos iluminó, aunque Cristo nos dio esta gracia, hay una guerra todavía en tu vida hasta que te mueras en mi vida. Que vamos a seguir combatiendo y peleando. Por eso, a su nombre gloria, había un ladrón que le hicieron un trasplante de una mano. Y cuando pasaba por los sitios, se robaba las cosas. Hoy todo lo que había se lo robaba. De esa mano era un ladrón. Santo aleluya. O sea, Dios no nos hizo un trasplante a nosotros. Dios nos dio una nueva naturaleza. O sea, yo estoy aquí, pero no, yo me paro aquí. Yo me paro donde tengo que pararme. Yo peleo como tengo que pelear. El problema es que no queremos pelear muchas veces y pensamos que hay otra manera, que hay otro camino. Y lamentablemente vamos a llegar a la presencia de Dios algún día y ahí vamos a ver las cosas claras y ya va a ser para Dios, en nombre de Dios. Primera de Juan 2:19 dice: y salieron de nosotros, pero no eran ¿qué? De nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No hay dos maneras, no hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay dos tangentes, pero sí hay dos grupos, los que son y los que no son. Así de sencillo. Nosotros somos de los que somos. Vamos a ir peleando hasta el fin. Y vuelvo y traigo lo que Dios pone en mi corazón, hasta la muerte. Nos cueste lo que nos cueste. Esto no es ser religioso. Tenemos que, ¿verdad?, llegar hasta esa estatura. Su nombre sea la gloria. Porque esto es de vida o muerte. Esto es de salvación. Amén. Gloria a Dios por su amor y su misericordia, que, ¿verdad?, trazó un camino para traer salvación a nuestra vida. Dios bendiga.